vamos a analizar el mito griego, la religión griega. A la religión griega la podríamos dividir en dos grandes etapas. En una primera etapa, la religión griega no se diferencia de las religiones de otras sociedades de su tiempo. Es decir, que en esta primera etapa la religión griega no difiere de la religión egipcia, la religión babilónica o la persa, por nombrar algunas sociedades contemporáneas de aquel momento, y todas tienen una característica en común, y es que rinden culto a la naturaleza. Los dioses del panteón egipcio, babilónico, persa o griego representan las fuerzas de la madre naturaleza. Es decir, los griegos tienen, por ejemplo, un dios del tiempo, Cronos, un dios de la tierra, Gaia, un dios de los mares, llamado Océano, un dios de la luz solar, llamado Helios. A esta primera generación de divinidades, los griegos los van a denominar titanes. Los titanes no solo representan las fuerzas de la naturaleza, sino que tienen características totalmente alejadas de las características humanas. En una segunda etapa de la religión griega aparecen los denominados dioses olímpicos, tales como Zeus, Poseidón o Hades, hijos de esta primera generación de divinidades, los titanes. Los dioses olímpicos y los titanes se van a enfrentar en una batalla donde terminan venciendo los dioses olímpicos. A estas batallas, relatadas en la mitología griega, se las denominó titanomaquia. Al vencer los dioses olímpicos a los titanes, pasan a ser las nuevas divinidades reinantes de la religión griega. Ahora bien, los dioses olímpicos, si bien personifican fenómenos naturales, al igual que los titanes, se diferencian en que estos también representan valores y cualidades más bien humanas. Por ejemplo, Zeus no solamente es el dios del cielo y del trueno, también es el dios de la justicia. Apolo no solamente es el dios del sol, sino que también es el dios de las artes y la música. Atena es la diosa de la sabiduría y de la guerra, o Afrodita es la diosa de la belleza y el amor. Y no solo eso, los dioses olímpicos no solo representan cualidades o valores humanos, sino que sus propios rasgos de personalidad también asemejan a los humanos. Esto quiere decir que los dioses olímpicos también odian, se pelean, se traicionan, se enamoran, también se equivocan. E inclusive, a diferencia de los titanes, de esta primera generación de divinidades que tuvieron los griegos, los dioses olímpicos son representados de forma humana. Si ustedes buscan imágenes de los dioses olímpicos, van a encontrar que todos ellos están representados de forma femenina o masculina. Mientras que los dioses primigenios, los titanes, en un primer momento no estaban adorados a través de una figura humana. Si bien en la etapa clásica sí se los va a empezar a representar a los titanes de forma antropomorfa. Para ser más específicos, la victoria de los dioses olímpicos sobre los titanes significó que para los griegos empezaba a interesar más la condición humana que los fenómenos naturales. Empezaba a importar más el ser humano y sus problemáticas que el contexto natural que rodeaba al hombre y que tanto interesaba antes, y al que adoraba. Poco a poco, el hombre griego fue abandonando las divinidades para explicar los fenómenos de la realidad. Fue dejando de lado el discurso cerrado, dogmático y hermético que brindaban las religiones, y empezó a formular un nuevo tipo de discurso que esté más bien centrado en el pensamiento del ser humano, que esté centrado en la razón del hombre griego. Y es ahí cuando surge el discurso racional, un discurso que tiene bases en aquello que se puede ver, observar y experimentar, un discurso más de corte científico, como podríamos decir en estos tiempos. Es ahí que se produce el paso del pensamiento mítico al pensamiento racional, el famoso paso del mito al logos.
Y estos primeros discursos racionales fueron lo que dieron comienzo a la filosofía como tal, a la filosofía como conocimiento sistematizado, metódico y racional que hoy conocemos. Y es ahí cuando sucede una regresión a la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros filósofos, los filósofos denominados presocráticos, que después vamos a ver, tienen como interés principal la naturaleza. O sea, en un primer momento el hombre se acercó a la naturaleza y la divinizó, y ahora el ser humano vuelve a la naturaleza, pero trata de explicarla a través de este nuevo discurso basado en el pensamiento racional, basado en la razón del ser humano. Y es ahí que filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, los denominados filósofos ilozoístas, van a tratar de explicar el origen del mundo, el origen de todas las cosas, pero apartándose de las explicaciones míticas. O sea, antes, para explicar el origen del mundo se hablaba de una cosmogonía, de una batalla de los dioses que dio origen y orden a todo lo que hay. Estos primeros filósofos van a decir que hay una batalla, pero de elementos, que crea toda esta realidad que conocemos. Por ejemplo, Tales va a decir que el elemento primigenio que crea toda la realidad es el agua. El agua en constante movimiento crea los demás elementos, el fuego, la tierra y el aire. Y en combinación con esos elementos es que se crea toda la realidad que conocemos, tanto de las cosas que tienen vida como de las cosas que no tienen vida. Anaxímenes, un discípulo suyo, va a decir que es el aire ese primer elemento viviente, esa primera materia viviente, que en movimiento crea los demás elementos y en combinación con ellos crea toda la realidad que conocemos. Es decir, los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, tienen como principal interés el mundo natural, nuevamente, pero explicado desde una óptica más bien racional y humana, alejándose de cualquier propuesta mítica, metafísica o religiosa. Y es así en que surge la filosofía tal cual la conocemos. Es por eso que el paso del mito al logos fue uno de los hechos que posibilitó la aparición de la filosofía, ya no tanto como una actitud de vida para entender las cosas, sino como un conocimiento sistemático, metódico y totalmente racional.